La venganza. La historia de Anne y Mary, que se convierten en las piratas más temidas del mundo y la pareja de renegados más audaces de la historia. Verano de 1720. Anne Bonny causó una impresión inolvidable desde la proa del barco pirata Revenge, o Venganza. Era hermosa, con el pelo rojo intenso que hacía juego con su temperamento. Patrullaba el barco con chaqueta, pantalones y con un pañuelo atado alrededor de la cabeza. Aunque se vio obligada a disfrazarse de hombre para llevar la vida que quería, Anne demostró ser tan hábil y despiadada como cualquier pirata. Uno de los nuevos reclutas de la tripulación era un hombre llamado Mark Read. Su historia de fondo no se conocía, más allá de que anteriormente había servido como soldado y solo recientemente como marinero. Sus habilidades náuticas eran prácticamente incomparables, y durante su primer ataque exitoso contra otro barco, Read no se contuvo y luchó sin miedo. Anne se sintió cautivada por Read. Su valentía y habilidades de lucha profundizaron una atracción insaciable. Trabajaba cerca de él y entablaba conversaciones ingeniosas en cada oportunidad. Finalmente, un día Anne vio la oportunidad de expresar sus sentimientos. Read entró solo al almacén para recoger algunos suministros. Anne lo siguió y cerró la puerta del almacén detrás de él. Anne se desabotonó la camisa, revelando su cuerpo a Read para mostrarle que era una mujer y le declaró su amor. Sin perder el ritmo, Read también se desabotona la camisa y le revela a Anne que también es mujer. Mark Read era Mary Read. Ella explicó que también se hacía pasar por un hombre para servir en el mar. Su apasionada y secreta historia de amor comenzó ahí mismo. La venganza, apropiadamente nombrada, se convirtió en el escenario de su romance, su leyenda y sus caídas. Las formas particulares de venganza buscadas por Anne y Mary fueron contra un mundo que las manipulaba en función de su género, contra los hombres que les habían fallado y contra las reglas sociales que habían tratado de engañarlas y sacarlas de su potencial. 2 años antes. Anne tuvo por primera vez el gusto por la vida pirata cuando conoció a un hombre llamado James Bonny, un marinero y saqueador ocasional. A la edad de 16 años se casó con James en contra de los deseos de su padre. Ella y James zarparon y piratearon en el mar durante varios años hasta que finalmente se establecieron en Nassau, Nueva Providencia, que es parte actual de las Bahamas. Esto en 1718. Nassau era un lugar curioso para elegir. En ese momento se sabía que era el refugio pirata más famoso del Océano Atlántico. Esto no disuadió a una joven que había pasado por tantas tripulaciones como Anne. Su padre se mudó a Londres y decidió criar a Anne como su hijo. Aunque sus vecinos sabían que el niño era ilegítimo, era socialmente aceptable que un niño fuera alimentado fuera del matrimonio, mientras que a menudo se dejaba de lado a las niñas ilegítimas. Esto sentó un precedente en la ira de Anne, debido a las limitaciones impuestas por su género. La esposa de su padre pronto descubrió la verdad sobre el niño secreto y los cortó de la asignación familiar. Para limitar su desgracia, su padre los trasladó a ambos a Carolina del Sur para abrir una nueva práctica. Su presentación de género cambió cuando fue enviada a trabajar como sirvienta alrededor de los 13 años. Se sabía que Anne era de mal genio e incluso se rumoraba que apuñaló a un niño que le insultó y pronto fue despedida. La relación entre Anne y James Bonny comenzó a deteriorarse poco después de su llegada como marido y mujer a Nassau, en 1718. James Bonny parecía ansioso por abandonar sus costumbres piratas. El barco pirata era donde Anne se sentía más libre y poderosa. Los piratas no estaban sujetos a ninguna ley. El estatus de clase no existía en un barco pirata. Su valentía y sus habilidades eran las que contaban. El hecho de que su marido ya no quisiera vivir esa vida le revolvió el estómago. Refugiada en las tabernas, Anne buscó la compañía de marineros y otros piratas. Uno de esos piratas era un capitán llamado Jack Rackham, que se detuvo en Nassau para renovar sus suministros y tripulación. De mediana estatura y cabello rubio, se puso un abrigo adornado con cintas y botones de latón a pesar del calor tropical, así como sus zapatos con hebillas que a menudo adornaban a los ricos. Anne se enamoró de su fina manera de hablar y su costoso atuendo, también como de su rango y reputación en la piratería. Esto probablemente se vio agravado por el hecho de que su esposo James había comenzado a trabajar para Woodes Rogers, el gobernador de las Bahamas y expirata convertido en cazador de piratas. Para los piratas, Rogers era el anticristo, y Anne prefería morirse antes de quedarse con su marido traidor. Rackham se enamoró de Anne y se acercó a James para que le concediera el divorcio. James se negó. Anne le suplicó a James que permitiera una venta de esposa, en la que él podría venderla a otro posible esposo. Incluso la posibilidad de ganar dinero no lo movió.
Incluso apeló al propio gobernador Woodes Rogers, quien se negó a reconocer la costumbre y amenazó con azotar y encarcelar a Anne por su comportamiento relajado. Anne se escapó con Rackham por la noche y se casaron en el barco. No era raro que las personas casadas se volvieran a casar en el mar sin divorciarse o anularse, ya que la santidad de los matrimonios terrestres terminaba a la orilla del agua. A menudo era el capitán quien facilitaba la boda, por lo que el ingenioso Rackham pudo haber oficiado su propio matrimonio. Sin duda, mantener en secreto el matrimonio entre una tripulación era conveniente, dejando a Anne una razón para seguir vistiéndose como un hombre. James Bonny estaba tan humillado y furioso por este giro de los acontecimientos que se dedicó profundamente a cazar piratas. Perseguir piratas era un asunto peligroso, pero James estaba impulsado por una motivación virtualmente shakespeariana: la venganza contra su ex-esposa y su nuevo marido. Es seguro decir que James fue el único cazador de piratas que siguió a su esposa pirata a través de los mares con la intención de matarla. Anne y Rackham comenzaron su carrera pirata conjunta ya en serio el 22 de agosto de 1720, cuando capturaron a una de las embarcaciones más grandes y rápidas de la Bahama, el William, al que Rackham rápidamente lo renombró como Revenge, o la venganza. Una vez a bordo de su nuevo barco, con una tripulación renovada que contenía varios nuevos miembros, la pareja zarpó. Fue en este viaje que Anne se enamoró del intrigante marinero llamado Mark, que en realidad era Mary Read. Su relación, que comenzó en un almacén oscuro y abarrotado, no permanecería en secreto para el capitán por mucho tiempo. Rackham notó cuando Anne y Red pasaban tiempo solas. Su risa y su contacto físico juguetón enfurecieron a Rackham. Una noche caminó silenciosamente por debajo de la cubierta hasta la litera, donde encontró a Red dormido. Una teoría es que encontró a Anne en la cama con Red, ambos parcialmente desnudos. Luego presionó la hoja de su cuchillo contra la garganta de Red, despertando a su tripulante con un sobresalto aterrador. Mary Read había llegado por primera vez a Nassau casi al mismo tiempo que Anne. Al igual que Anne, Mary también nació ilegítima, y lo que es más sorprendente, también se crió como un niño. Nacida y criada en Inglaterra, fue el resultado de un romance que su padre tuvo con un marinero poco después de enviudar. Cuando murió el medio hermano de Mary del matrimonio anterior de su madre, Mary se disfrazó del hijo legítimo, para que pudieran seguir recibiendo apoyo monetario de su familia paterna. Ni siquiera supo que era una niña hasta los 13 años, cuando la pusieron en la servidumbre. Mary pronto se escapó de su empleador y utilizó una presentación masculina y comenzó a llamarse a sí misma Mark. Mary se había convertido en una mujer alta con pómulos altos y cabello oscuro y rizado, que podía ocultarse fácilmente atándolo con una cola de caballo, ya que este era un peinado masculino en ese momento. Mary cruzó el Canal de la Mancha para unirse al ejército británico en Flandes, donde se enamoró de un soldado. Se casaron en secreto y luego abrieron una posada juntos, pero su esposo murió de una enfermedad. Abrumada por el dolor, Mary se disfrazó de Mark una vez más y se reincorporó al ejército. Sin embargo, su depresión la hizo retroceder y pronto fue dada de alta. Negándose a volver a una vida de pocas oportunidades, indigencia y servidumbre, fomentó su identidad masculina y se unió a una serie de tripulaciones marítimas antes de terminar a bordo del recién bautizado La Venganza. Ahora, con un cuchillo en la garganta en su litera, Mary enfrentó la furia de su capitán por su relación con Anne Bonny. Rackham acusó a Red de comportamiento ilícito y lujuria por Anne. Dijo que mataría a Red por sus indiscreciones. Una vez más, Red tuvo que exponer su secreto. Se desabrochó la camisa y se lo reveló a Rackham. Este estaba tan sorprendido que cayó hacia atrás. Al principio, las sospechas de Rackham sobre una aventura se suavizaron. Después de todo, ambas eran mujeres, pero Rackham pronto reconoció la verdad de que su relación iba mucho más allá de la amistad. Recién inflamado por los celos, amenazó con matarlas a ambas. Dijo que les perdonaría la vida y les permitiría continuar su relación con una condición. Tenía que ser incluido en su romance. Sería un trío. Las mujeres estuvieron de acuerdo y ambas se convirtieron en esposas del capitán Jack Rackham. Después de aceptar las condiciones de Rackham, las dos mujeres tomaron una decisión asombrosa. Decidieron dejar de ocultar sus géneros. Durante la Edad de Oro de la piratería, un periodo en el que la piratería atlántica estuvo en su apogeo entre 1690 y 1726, la idea de que las mujeres trabajaran en el mar habría sido inusual en sí misma. La pareja desafió la ley, la sociedad y la cultura de todas las formas imaginables. Sabiendo que tenían al capitán de su lado, Anne y Mary decidieron que al diablo con las reglas de los marineros y se quitaron los disfraces y amenazaron con matar a cualquiera que se atreviera a desafiarlas. O usarían prendas de hombre de una manera que no ocultara el hecho de que eran mujeres. Según el testimonio de un ex rehén de su barco, las mujeres llevaban una espalda y una pistola en cada mano,
y en batalla se desnudaban el pecho para que todos las vieran y maldecían más fuerte que nadie. Los relatos de las dos mujeres explotaron por todo el Caribe, las colonias de América del Norte e Inglaterra. No solo mujeres piratas, sino mujeres que se expusieron mientras luchaban. La venganza tuvo un gran éxito. Después de robar su primer barco en agosto de 1720, capturaron varios más en rápida sucesión. James Bonny estaba enfurecido mientras buscaba a la mujer que todavía era legalmente su esposa, destrozando su nombre tan rápido como destrozaba barcos. Persiguió los rumores del paradero de Anne hasta que se encontró con el barco de un famoso pirata, el capitán Charles Vane. Vane tenía la reputación de ser uno de los forajidos más violentos de esa región y su captura le reportaría una fortuna. Con esa recompensa, James podría permitirse un barco y una tripulación más poderosa para recuperar a su esposa y matar a Rackham. Su batalla contra Charles Vane fue cruel. James fue asesinado. Anne probablemente estaba tan triste como cualquiera que se enterara de su muerte, porque sin duda hubiera querido que su espada fuera la que lo hubiera atravesado. Hasta aquí el capítulo de hoy. Y por mientras, vayan escuchando los demás capítulos del Bichicori Podcast. Este artículo fue escrito por la doctora Rebecca Simon, quien obtuvo su doctorado en King's College London en 2017, con una especialización en historia de los piratas y la piratería. Dejamos el link en los comentarios y nos escuchamos en la siguiente historia.